94.8. Bien, lo dejemos al inicio de este tiempo de radio, que vamos a hablar con el primer teniente de alcalde, concejal responsable de área de urbanismo, vivienda, entre otras responsabilidades, porque es el líder de Coalición Canaria, por cierto. Ayer antes de ayer, fue reelegido, secretario general de Coalición Canaria. Alejandro Maricha, buenos días. Muy buenos días. Ayer, ¿no? Ayer fue reelegido secretario general de Coalición Canaria. Ningún voto, nadie votó en contra, ni se abstuvo. No, fue a la búlgara. Total. Afortunadamente, pues todavía contamos con el respaldo de todos los afiliados. Y bueno, es cierto que fue la única candidatura, no hubo más, en el proceso que se inició del pasado mes de julio y se había fijado como fecha de votación en el día de ayer. Y sí, efectivamente hemos hecho una ejecutiva que se basa en dos grandes cuestiones. La primera de ellas es muy numerosa, 33 personas conforman esa ejecutiva, y lo hemos hecho así, primero, porque le hemos dado más fuerza a esa ejecutiva, no a los cargos que conforman el gobierno, sino darle mucha importancia al partido, a nuestros afiliados de base, pues darle mucho más peso en el partido, en la toma de decisiones, y que nosotros dependamos más del partido que el gobierno, los que estamos en el gobierno, dependan de nosotros, ¿no? Ese es el enfoque que le hemos dado. Pero 33. Por un lado. Madre mía. Y por otro, lo que viene a demostrar es, tenemos 400 y pico afiliados y representa más o menos casi el 10% de nuestros afiliados esa ejecutiva. Por tanto, es muy representativa de la mayoría de afiliados de nuestro partido. Y el tercer mensaje es muy claro. Esto lo único que viene a demostrar es la robustez que tiene nuestro partido. Precisamente hay muchas personas que quieren formar parte de nuestra ejecutiva y esto, pues bueno, viene a definir o ya a marcar el camino que va a haber de aquí a 2027. Un partido mucho más fuerte que hace 4 años, un partido mucho más participado por los afiliados y consolidar el proyecto de Coalición Canaria en San Bartolomé de Tirajana. O sea que tiene los objetivos claros. Por supuesto. Como secretario general, pero 33 personas, le vuelvo a insistir, 33 personas, eso de ponerlas de acuerdo es difícil, ¿no? No es difícil. Yo creo que todo lo contrario. Somos conscientes, y esa es uno de los debates previos que tuvimos, que hace falta estar más en la calle. Tenemos que estar más presentes, no solamente como gobierno, sino también como partido, y para eso hace falta una ejecutiva robusta, con muchas personas, que podamos entre todos pues estar en los barrios, escuchando a nuestros vecinos, tomando apuntes y rectificando aquellos errores que están cometiendo nosotros en el gobierno, y para eso es importante pues una ejecutiva potente con muchas personas que estén conectadas con nuestros ciudadanos y a su vez pues nos hagan llegar todas esas necesidades, todos esos errores que también estamos cometiendo, somos conscientes, y a partir de ahí tenemos margen para rectificar en el gobierno. Pues ya que me lo ha dicho, me refería el otro día que se ha convertido usted en el concejal de los empresarios. A mí me suena raro eso, concejal de los empresarios. No sé si porque está haciendo yo creo tema de 2A o el tema que se están sacando temas de muchísima enjundia que son necesarios también para el municipio, claro, el desarrollo del municipio. Bueno, yo creo que es evidente, ¿no? Al final, y lo vemos, ¿no? Las críticas de la oposición las hacen solamente a mí. Yo tengo una cosa increíble, nunca he sido el alcalde de este municipio, de momento no lo soy, pero me critican siempre la oposición como si yo fuera el alcalde. Y eso creo yo que es por lo bien que lo estamos haciendo. No son tontos los de la oposición, saben el trabajo que está haciendo en Coalición Canaria, saben el trabajo que está haciendo mi equipo en el gobierno, y soy la diana para la oposición, y eso significa no hacer una oposición con hechos, ¿no? Con datos. Oye, mire, pues usted ha hecho este tipo de cosas mal y por esto le vamos a criticar. Y esta es nuestra alternativa, ¿no? Tenemos una oposición que solamente se limita a decir que soy un mentiroso y que soy un concejal de los empresarios. Es decir, etiquetarme para intentar dañar mi imagen. Pero los datos hablan por sí solos. En estos 2 primeros años de gobierno, yo le quiero destacar algunos datos. Nunca en la historia de San Bartolomé de Tirajana se había puesto 35 millones de euros, casi 6.000 millones de las antiguas pesetas, para empezar a construir viviendas en San Bartolomé de Tirajana. Eso es un hito que se ha conseguido en estos 2 primeros años de gobierno. Y en los 2 restantes que nos quedan de legislatura,
confiamos en que se inicie la construcción de viviendas en San Bartolomé de Tirajana. Si eso es ayudar a los empresarios, que me lo expliquen. Estamos rehabilitando numerosas urbanizaciones de nuestro municipio que afectan a más de 600 familias. Hablo de las 106 viviendas del Castillo, hablo de la urbanización Grupo IFA, hablo de la urbanización Santa Águeda, hablo de la urbanización La Paz. Ahora estamos en la fase de la mesa de contratación para adjudicar Montaña Clara y en breve estaremos también adjudicando urbanización Las Llaves. Esto estamos ejecutando cuando adjudiquemos urbanización Las Llaves 15 millones de euros para renovar íntegramente no solamente esas urbanizaciones y darle accesibilidad, que alguien que esté viviendo en un tercero y tenga problemas de movilidad reducida, pues pueda tener un ascensor y no esté enclaustrado como ha estado hasta la fecha, porque no hay manera de hacer esas obras, porque no tienen dinero suficiente estos vecinos. Eso afecta a las personas, no a los empresarios. Y eso lo hemos hecho nosotros, el Grupo de Coalición Canaria, en nuestras áreas de gobierno. Entonces es una realidad. Cuando nosotros hemos otorgado, pues le digo los datos, en materia urbanística, cuando entramos, se habían otorgado pues 91 licencias y 57 licencias. Va a chafar usted la entrevista completa. Si me sigue dando los datos, es que los tengo apuntados aquí yo para hablar de ello. Decir con todo esto, ante esa afirmación, con datos, no es una opinión mía. Yo lo que le quiero demostrar al oyente, con datos, que lo que hemos hecho es trabajar por los ciudadanos. Si nosotros no hemos metido en materia urbanística a intentar iniciar todos los procedimientos para modificar el planeamiento y darle seguridad a las personas que viven en todo el Salobre, en Lomo Pedro Alfonso, en Lomo Los Azules, en Lomo La Presa, en Salinas del Matorral o en el T1, que acabo de reunirme hoy con el equipo redactor que estamos trabajando en el T1, en el tablero. Eso afecta no a empresarios, eso afecta a vecinos de San Bartolomé de Tirajana, asuntos que habían estado guardados en un cajón durante décadas. El T1, para que sepan los oyentes, lleva 29 años sin resolverse. Todo el Salobre y los Lomos lleva más de 20 años sin dársele una respuesta. Están en el limbo, fuera de planeamiento. Y estamos metidos en resolver todos estos asuntos. Por eso lo quiero decir con datos, no es una opinión tergiversada para dañar la imagen de mi equipo y de mi formación política, con datos de que estamos haciendo cosas pensadas para los que vivimos en San Bartolomé de Tirajana. O, por último, los mayores. Aquí había la política de mayores de San Bartolomé de Tirajana, Diego, era un trabajador municipal que se ocupaba de darle gimnasia a todos los mayores del municipio. A los centros mayores. Hemos puesto 400.000 euros sobre la mesa anuales y ahora tenemos una empresa con un equipo multidisciplinar de educadores físicos, de psicólogos, de personas formadas para hacer talleres específicos para nuestros mayores. No es para los empresarios, para nuestros mayores. Yo creo que los datos hablan por sí solos. Hemos puesto casi 4 millones de euros en un contrato plurianual para que el centro ocupacional del Tablero, para las personas con discapacidad de nuestro municipio, tengan un servicio adecuado, que hasta la fecha no lo tenían. Ahora existe un equipo multidisciplinar que se ocupa de atender a las personas de nuestro municipio con discapacidad. Eso lo hemos hecho en esta legislatura, en 2 años de gobierno. Todavía nos quedan otros 2 años más. Quiero decirle con todo esto que me expliquen a mí esas formaciones políticas que están en la oposición, si yo soy el concejal de los empresarios o el concejal de los ciudadanos. No le pregunto lo del concejal de los empresarios hasta el final, porque ya me ha hecho un repaso usted prácticamente de todas las cosas que quiero tratar. Son muchas. Por cierto, ¿cómo está el verano? Le quiero preguntar, primero de todo. Bien. ¿El verano bien? Hemos estado trabajando en esta... turísticamente. Turísticamente no ha sido un buen verano, ¿no? Esa es la realidad. Se ha frenado Se ha frenado, el sector no está contento, sobre todo los extrahoteleros, es lo que peor están. Hablo de los restaurantes, de los bares, de los comercios. Ha habido un bajón. Sí es cierto que lo que vimos después de la pandemia no fue real. Estamos volviendo a números parecidos a la prepandemia, que nuestros veranos siempre han sido flojos turísticamente. Sí, vienen muchos turistas, pero no gastan lo mismo.
o sigue viniendo mucho turista, y ahora en octubre es cuando empieza a llegar el turista que normalmente tiene más poder adquisitivo, que gasta más en destino y teóricamente tiene que venir nuestra temporada de invierno, que las previsiones son buenas, en octubre. Entonces, el verano ha sido un verano prepandemia, como siempre lo hemos tenido en San Bartolomé de Tirajana, si bien es cierto que los hoteleros pues han tenido siempre unos buenos datos de ocupación, y eso es bueno también, pero el gasto real en destino, el que nos llega a nuestras pequeñas y medianas empresas, pues ese no ha sido bueno en este mes de verano. Coincide con su compañero de gobierno, en este caso el alcalde nos refería a lo mismo, que no haya sido bueno el verano. Veíamos mucha gente, pero no ha habido un gasto, ni el hotelero sí ha hecho números, ha subido, no sé si un 1 y pico por ciento, un 2%, no llega al 2%. En Tenerife se ha subido más, pero también son más camas, 1 millón de camas más tiene Tenerife. Que se habrá que ver por qué el tema de la famosa moratoria. 19 millones de euros vamos a pagar por la moratoria a una empresa de aquí, lo pensáis. Sí, lo va a pagar el gobierno de Canarias, que fue quien se metió en esa guerra. En aquel entonces era presidente Román Rodríguez. Era el dos, además, curiosamente. Sí, no solamente es Lopezán, son muchas empresas, entre otras Lopezán. Lo que pasa, siempre se habla de las más grandes, ¿no? Pero ahí estaban muchas más empresas, Satocán, Cordial, muchas más empresas de aquí y de otra provincia, pero especialmente de la isla de Gran Canaria, porque fue la que más le afectó esa medida que aprobó Román Rodríguez en su momento cuando era presidente del gobierno de Canarias, y aprobó una moratoria que venía a decir, los suelos urbanos que en donde está previsto construir hoteles se tiene que parar. Entonces, todos estos empresarios que tenían previsto en sus suelos urbanos ya dispuestos para construir esos hoteles demandan al gobierno y le dicen, oye, mire, usted ha aprobado algo que va en contra de mis intereses, porque yo ya tengo una licencia aquí otorgada con unas expectativas generadas que usted las ha cortado de raíz. Esa indemnización o ese escrito provoca una reforma por el propio gobierno de Canarias de aquel entonces, diciendo, bueno, de acuerdo, pero le indemnizo si usted solicita reclasificar el suelo a rústico. Le dijo a esos empresarios, ¿no?, que habían reclamado. ¿Y qué hicieron los empresarios? Pues sí, pues pedimos que se nos reclasifique a rústico para que nos indemnice. Entonces, dejó abierta una indemnización que superaba los 700 millones de euros por parte de esos empresarios, y ese asunto se enquistó. Vino después Paulino Rivero e hizo una siguiente reforma y dice, bueno, sí les dejo construir, pero hoteles de 5 estrellas gran lujo, que fue cuando se construyó, hablo ahora de San Bartolomé de Tirajana, no del resto de Canarias, el Hotel Baobab, que es el único que se pudo construir en aquel entonces. Pero ese procedimiento no se había cerrado todavía, y hace cuestión de un año, menos de un año, pues se dio un acuerdo por parte de esas empresas, no solamente Lopezán, de muchas más empresas, que reclamaban esos 700 millones de euros con el gobierno de Canarias para parar las reclasificaciones del suelo, no llevar a cabo, no pasar los suelos de urbano a rústico, y a cambio, pues disminuir sustancialmente lo que habían reclamado inicialmente, porque insisto, reclaman más de 700 millones de euros. Y una de esas empresas, que es Lopezán, lo ha cerrado por 19 millones de euros, que sigue siendo dinero, pero nada que ver con lo que reclamaban inicialmente. Yo creo que era un acuerdo que había que hacerlo, y creo que el gobierno de Canarias lo ha hecho bien en esta cuestión. Curiosamente, cuando se pone el tema de la moratoria, Tenerife sí sigue construyendo, por eso es esa diferencia de camas, que hay de 1 millón de camas con respecto a Gran Canaria. Gran Canaria sí para en lo que es la moratoria. No se puede absolutamente nada. Efectivamente, es cierto que ahí empezaron a construir hoteles de 5 estrellas y lo siguieron construyendo. Aquí se podía haber hecho lo mismo, pero aquí había un problema añadido. Aquí hubo una parálisis del ayuntamiento que tampoco permitía ni construir los hoteles de 5 estrellas, que fue lo que nosotros resolvimos a través de la modificación de planeamiento de Millonarias 2. Lo que hemos resuelto es desbloquear 1.200.000 metros cuadrados, en los que el ayuntamiento pues recupera más de 150.000 metros cuadrados para uso público, y el resto de parcelas que estaban previstas desarrollar turísticamente, pues que se desarrollen como se había aprobado en su momento hace ya 25 años ese plan parcial, pero se había bloqueado durante la ejecución de esa urbanización por un criterio municipal, que diversas sentencias del Tribunal Superior de Justicia y del Supremo han venido dando la razón al promotor,
Por eso teníamos que llegar a un acuerdo modificando el plan general para acatar lo que decía esa sentencia. Esto no lo hemos hecho porque Sí. lo hemos hecho por el interés general, pero además porque la sentencia le venían dando la razón al promotor ante la parálisis que había y la cerrazón en la que se había puesto el Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana. ¿Se ha resuelto esa pequeña diferencia que había? Sí, por supuesto. Con esta modificación, por supuesto que sí, porque lo hemos resuelto. Un tema, una urbanización, como digo, que hace 30 años ya se había aprobado que iba a ser desarrollo alojativo turístico del municipio, y en el ínterin, en el proceso, el ayuntamiento, alegando que no se había culminado esa urbanización, decía que no le daba la licencia. Estos señores fueron a los tribunales y han ido ganando sentencia tras sentencia. Y nos reclamaron, han puesto una reclamación que supera los 80 millones de euros. Y para evitar esas reclamaciones y para desbloquear este asunto y acatando esa sentencia, iniciamos una modificación de planeamiento que viene a resolver el bloqueo histórico que ha padecido esta urbanización de Melonal 2A durante 25 años. 25 años, parece que fue ayer. ¿Cómo pasa el tiempo? El tema del hornillo, el hornillo 3A, ¿cómo queda el hornillo al final? Ya creo que ya se llegó a un acuerdo. El hornillo 3A, esto es un asunto que se aprobó antes de que yo fuera concejal de urbanismo y primer teniente alcalde, en una etapa en la que yo no estaba todavía en política. Se aprobó esta urbanización. Esa aprobación tuvo una serie de defectos que las diversas sentencias han venido dando la razón a los propietarios. Se han ido resolviendo, es la etapa que me ha tocado a mí, subsanar esos errores, los hemos ido disminuyendo, primero forzando que haya acuerdos con los propietarios. Cuando yo entré habían 40 y pico personas a expropiar, y cuando en el proceso de subsanación, que ya ahí sí intervine yo ya como concejal de urbanismo, se redujeron a 7 personas. De esas 7 se han ido llegando a más acuerdos, se ha ido disminuyendo y han quedado unos pocos que son los que han interpuesto esta demanda. Y una de ellas, uno de los propietarios que han presentado esa demanda, los tribunales le han admitido una medida cautelar que viene a decir en la práctica, separa respecto a esa parcela en concreto de este señor, no se puede expropiar hasta que se dirima en los tribunales. Entonces seguimos con el proceso de expropiación y de inicio de la urbanización del resto de fincas, de solares o de parcelas, salvo esa. Eso es lo último que hemos acordado. ¿De qué estamos hablando? Para que el oyente también se ponga al corriente, porque decimos sector 20 del Hornillo y eso suena muy técnico. Esta es la parcela que está debajo de la autopista, frente a Soneland. No sé si el oyente se sitúa. Por debajo del centro comercial Tablero hay un terraplén, un solar muy grande que incluso viene a culminar en el barranco que va al Colegio Almas o al Anita Conra. Las solares que han puesto hoy ahora. Efectivamente, son un solar grandísimo de 100 y pico mil metros cuadrados, donde está previsto un pequeño desarrollo comercial, un área comercial, y el resto son viviendas unifamiliares, 300, y ya casi más cerca del barranco, colectividades, que le vienen a decir los pisos, donde hay una gran parte de promoción libre, de renta libre y de VPO, que van a ser públicas municipales, parte de esa urbanización también de las viviendas que están previstas hacerse ahí. Por eso tenemos mucho interés en que se desarrolle urbanísticamente esa zona, porque nos va a permitir el ayuntamiento disponer de más suelo para hacer más vivienda, que es uno de los grandes deudas pendientes que tenemos con los vecinos de San Bartolomé. El problema de la vivienda es grave en este municipio de San Bartolomé de Tirajana como en el resto de Canarias. Se van habilitando espacios. La zona del Hornillo precisamente es una zona que nadie lo había pensado, pero se puede desarrollar urbanísticamente bien para crear viviendas de promoción libre y de promoción de VPO también, me dice. Sí, en las que en esta urbanización que hemos hablado de Soneland, vamos a llamarla así, más que el Hornillo. Sí, no llega al Hornillo. Efectivamente hay previsto para hacer viviendas públicas. Pero el convenio que hemos suscrito con Visocan, lo que hemos acordado es que ahora, de aquí hasta finales de 2026, que es cuando teóricamente se inicia la construcción de viviendas públicas, pues estamos hablando de viviendas en el Castillo Romeral, en el Lomo de Maspalomas y en el Pajar. Esas son las viviendas que están previstas a acometerse, no con los 35 millones, porque todavía habría que... Es menos dinero, esto es lo que hemos dicho,
pero también esos 35 millones de euros lo vamos a utilizar para comprar suelo, nuevo suelo, o viviendas inacabadas, terminarlas y destinarlas al alquiler. ¿Hay interés por parte del promotor, de los promotores, de crear vivienda en San Bartolomé de Tirajana? Me parece que... el problema es que no hay suelo para eso. Entonces, el gran suelo que tenemos que desbloquear, que es otro asunto en que estamos trabajando, y recientemente... El suelo lo facilita la administración, entiendo. No. Busca... El suelo lo facilita el promotor del suelo. ¿Qué es el promotor? El promotor es un señor que pone de acuerdo o compra, tiene el 51% de un gran solar, como puede ser el Hornillo o como puede ser los vecinos, a lo mejor se pueden situar debajo del lomo de Maspalomas. Hay una urbanización muy grande allí que lleva encendida con farolas 20 años. Pues el promotor tiene el 51% del apoyo de esos propietarios para desarrollar urbanísticamente una zona y hacer urbanizarla. Cuando eso lo hace el promotor, tiene que cederle al ayuntamiento unas cesiones obligatorias, cederle las calles, obviamente, cederle suelo para hacer cosas públicas y le puede ceder, entre otras cuestiones, previo acuerdo con el ayuntamiento, suelo para hacer vivienda. Por tanto, en el sistema español, quien libera el suelo... El porcentaje de compensación que tiene que darle por el suelo. Exactamente, el 10% de aprovechamiento y las cesiones obligatorias. En el sistema español, el gran liberador del suelo nunca es la administración, o no suele serla. Suele serla el privado. Por eso, el privado suele ser el que más vivienda construye. De hecho, el sistema que estamos montando nosotros, nuestro plan de vivienda, vamos a hacer con esos 35 millones a pulmón vivienda, pero donde más estamos dedicando los esfuerzos es precisamente en liberar este suelo de Sonneland, que acabamos de hablar, y esta urbanización del Lomo, que también estamos trabajando. Yo no he adelantado nunca nada públicamente. Te preguntaron en alguna ocasión si había posibilidad. Es un trabajo zorro, no, porque me he dado cuenta que entre más hablamos, más se chafan los asuntos. Es un poco como lo del Siampar, vamos. Pero sí, es verdad, pero es así, porque hay muchos intereses encontrados y a veces uno lo habla y genera expectativa a los oyentes y después no se sale por lo que sea y puede haber frustración o la gente se cabrea, y lo entiendo también. Pero sí, estamos trabajando en desbloquear también esa urbanización. Hablo del Lomo, y si la del Lomo se desbloquea, se podrían hacer 4.000 viviendas en San Bartolomé de Tirajana de renta libre. Ahí no hay nada para hacer público. Todas son de renta libre. Las que se hicieron públicas son las que están en la parte de arriba del Lomo, que son las que ya está construida. Esa es la parte pública que ya se hizo. Esa parte del Lomo va a ser vivienda privada. Pero si se desbloquea, pues en los próximos años tendríamos mucho suelo, los promotores, el sector privado, para hacer mucha vivienda en San Bartolomé de Tirajana y atender la gran demanda de vivienda que hay. Cuando dice se desbloquea esa parcela que está urbanizada, sería un promotor privado, entonces. Correcto, sí. Van a ser un promotores privados. Aquí no, en el Sonneland sí hay suelo público para hacer vivienda pública. En esta urbanización que les acabo de comentar, la del Lomo, que tiene nombre de calle ya y todo. Efectivamente, en esa no hay suelo público para hacer vivienda. Viviendas de renta libre. Habrá suelo público dotacional con otros fines, pero no para construir vivienda. Esa la va a hacer todo el sector privado. Pues ahí los precios van a fluctuar. ¿De qué manera? Bueno, más como está el tema de la construcción ahora mismo. Sí es cierto que los precios son muy caros, la construcción es muy cara, ¿no? Para hacer una idea, el gobierno de Canarias ha subido los módulos a 1.900 euros, a 1.900, y sigue siendo bajo, tendrá que subirlo a 2.200 probablemente. ¿Qué significa eso? Si alguien quiere construir una vivienda de 100 metros cuadrados, multiplícalo por 2.200. Y ese es el coste de hacer esa vivienda. 220.000 euros. Claro. Para que lo entienda la gente. Efectivamente. Entonces está carísimo todo. Por eso hemos metido 35 millones de fondos municipales. Fondos municipales, insisto. Nunca se ha puesto tanto dinero municipal para eso, para no especular. El ayuntamiento no va a especular con eso. El suelo municipal va a construir a precio de costo. Incluso estamos valorando si ir a pérdida para que salga unos números razonables. Pero es que aunque vayan a pérdidas, por ejemplo, si nos refería a la alcaldesa de Mogán, se han quedado desiertos las distintas parcelas que ha sacado concurso, porque los empresarios dicen que está muy bajo. Pero por eso nosotros no cogimos la estrategia de Mogán. Mogán lo que hizo fue dejarlo en manos del sector privado. Y nosotros lo que hemos dicho es, lo hacemos nosotros porque sabemos el coste, nosotros somos conscientes
que con los módulos actuales no era rentable hacer una vivienda, Claro. eso lo sabíamos todos. Por eso nunca optamos por esa opción. Cuando me preguntaban a mí en aquel entonces, miren, la alcaldesa de Mogán, Ya. que ella con buena suerte, con buen acierto, su voluntad de hacer... Pues no tiene la capacidad económica que tiene San Bartolomé de Tirajana. no también. tiene la capacidad económica de San Bartolomé y apostó por una fórmula que ya nosotros sabíamos de antemano que no iba a salir porque tenemos reuniones con el sector de la construcción y nos Ya. dicen, mire, por esos precios no te vamos a hacer vivienda, porque nosotros tenemos que ganar dinero también. Entonces fue cuando hicimos el esfuerzo económico de sacar adelante esta modificación presupuestaria por importe de 6.000 millones de pesetas. Todo este tipo de cuestiones que nos está refiriendo, en esta legislatura vamos a ver muy poco. La vivienda, lo que va a haber es el inicio de la construcción de vivienda. De hecho, de nuestro plan de vivienda, que si usted tira de hemeroteca, escuchará los 3 ejes que siempre hablábamos. Yo le decía, está basado en 3 patas. Mejorar las urbanizaciones existentes. Estamos ejecutando a día de hoy 10 millones de euros, y cuando saquemos adelante la urbanización Las Llaves, ya estamos ejecutando, antes que acabe la legislatura, 15 millones de euros. Es una realidad, se está haciendo. La gente está viendo las obras. La otra que le dije, vamos a empezar a dar ayudas al alquiler a personas y familias trabajadoras. Ya hemos dado 52 ayudas por importe de 700.000 euros a las personas y familias trabajadoras. Es decir, a aquellos que a día de hoy no pueden acceder a una vivienda y están de alquiler, le vamos a sufragar, le vamos a ayudar en parte del coste. De hecho, hemos llegado a pagar hasta 6.000 euros según los supuestos, de ayuda al alquiler. Eso es gran parte del coste anual que tiene una persona que está en régimen de arrendamiento. Y la otra pata es la más complicada, que era hacer vivienda, ¿no? Después de 25 años sin hacer vivienda en San Bartolomé de Tirajana, todo el mundo entenderá que esto no era un chasquido de dedos. Hemos puesto el dinero sobre la mesa en estos 2 primeros años, primer objetivo conseguido, y esperamos de aquí al final de legislatura iniciar la construcción. Es verdad, no vamos a poder entregar vivienda en esta legislatura porque de ese plan, esta era la parte más complicada. Pero hemos iniciado los trámites y está caminando. Y en la próxima legislatura podremos estar entregando esas viviendas, se lo aseguro. Es un poco, le pregunto esto porque es la acusación clásica de la oposición, el que está usted vendiendo humo cuando sabe que no va a sacar en esta legislatura. Pero no se puede hacer un proyecto de gobierno de 4 años y más este tipo de temas. Fíjense, la crítica es a alguien que lleva 2 años en el gobierno. Es que ellos tuvieron 4. ¿Qué hicieron? Esto, nada. Este silencio fue lo que hicieron, nada. No iniciaron nada en materia de vivienda. Nos encontramos una empresa con casi $500.000 de euros en deuda, al borde del cierre, que es la empresa que nos está ayudando ahora a sacar estas iniciativas de vivienda. Hablo de Gespisur, una empresa pública municipal. Esta es la realidad. Y lo que hemos hecho, nada más entrar, primero tuvimos que arreglar sus problemas, que fue meternos en la gestión de esa empresa, ponerla otra vez en números verdes, cancelar esa deuda, contratar personal y empezar a caminar, que es lo que estamos haciendo. Y tomando decisiones. Y le insisto, de nuestro plan de vivienda hemos ejecutado más del 50%. Pero pusimos sobre la mesa, entre fondos propios y fondos de otras administraciones, más de 40 millones de euros. Le acabo de decir que son 15 millones la rehabilitación de vivienda, 35 millones para hacer vivienda. Ya estamos hablando de 50 millones. Más el millón que hemos puesto para ayudas de alquiler, supera los 50 millones lo que hemos puesto sobre la mesa. Ejecutar 50 millones en 2 años, entenderán ustedes que no es posible. Pero hemos ejecutado esos 50, pues 15 más 1 millón, que es la ayuda de alquiler, un poquito menos, más de 15 millones de euros. Esto es una realidad en 2 años de gobierno, ojo. Ya. El tema de los ARU es una cuestión, según dicen, que estaba ya encaminado. Ha sido darle forma... Es de coña marinera, mire. Cuéntame un poco el tema de los ARU. Porque no, se lo cuento yo, pero es que esto es de coña. ¿No? De ese tipo de comentarios es que me hace mucha gracia. Nosotros estuvimos en ese gobierno, como usted sabe, 2 años. Sí. Teníamos el área de vivienda. Y nosotros encaminamos 3 proyectos. Que fueron Urbanización Las Llaves, Urbanización Santa Águeda y Grupo IFA. Salimos del gobierno. No movieron ni un papel más. Tuvieron 2 años para ejecutar los proyectos que habíamos puesto nosotros sobre la mesa. Tuvimos que volver al gobierno y cuando volvimos,
habían pasado ya 2 años que no habían hecho absolutamente nada, pero eso lo encaminó las áreas que teníamos Coalición Canaria en aquel gobierno, hasta que nos echaron. Y cuando volvimos al gobierno, tuvimos que buscar más dinero para actualizar esos proyectos, porque después de pasados 2 años, Claro. con el coste que tenían los materiales, ya no era insuficiente. Buscamos el dinero, lo sacamos a licitación y lo que estamos ejecutando ahora. Retomamos el trabajo que habíamos iniciado nosotros, no que había iniciado ella. Esta es la realidad. Cuando nos echaron del gobierno, se paralizó las áreas que teníamos nosotros, no hicieron absolutamente nada, como en el resto de asuntos. Pero esto no es una opinión, Diego. La señora Narváez, que por cierto ha sido alcaldesa de este municipio durante 6 años y nunca ha ganado unas elecciones, esto hay que decirlo. Y digo esto porque viene a significar que nunca ha tenido el apoyo mayoritario de la ciudadanía de San Bartolomé de Tirajana. Ha hecho acuerdos de despacho para ella ser la alcaldesa, pero no que lo haya ganado en las urnas, es lo que quiero decir. Perdió votos. Si tan bien lo hizo, si tan encaminado lo dejó todo, ¿por qué disminuyó en estas elecciones de 2023? Porque lo hizo fenomenalmente bien. No lo digo yo, se lo dijeron los votantes. Ya está, no hay más que hablar. Entonces, a partir de ahí, que cada uno asuma sus responsabilidades. Yo entiendo que no le ha sentado bien irse a la oposición, yo entiendo que lo está pasando mal y que hay divisiones dentro de su grupo político, pero bueno, a partir de ahí, que cuando nos rebata o nos haga oposición, que la asumimos con deportividad, sea con verdades, con hechos. Y yo no tengo ningún problema en contraargumentar y demostrar lo que estamos haciendo. Se lo hice al principio de esta intervención con datos, no son cuentos. 106 viviendas de transformación en Castillo del Romeral también. Efectivamente, se está haciendo. Yo le invito a la señora Narváez que se vaya por todas esas urbanizaciones, las 106 viviendas del Castillo. 132 viviendas de urbanización La Paz. Correcto. 132 se están haciendo ahora. ¿La vivienda IFA? Que va ahora, esas son 80, si no me falla la memoria. Viviendas. 80 viviendas que están en la obra ya. Correcto. Se ve perfectamente las obras. Las obras de Montaña Clara. De Santa Águeda, le falta Santa Águeda, que esa de memoria creo que son otras 80, 90. Y 319 viviendas de urbanización Las Llaves, que estamos ahora en licitación. Y Montaña Clara ya abrimos los sobres, se dice así. En cuestión de 4 semanas está adjudicada la obra. ¿Las llaves han empezado ya? Las llaves no, las llaves estamos en fase de licitación. Porque las llaves, fíjese usted, y esto lo hablo mal también de nosotros, cuando hicimos aquel proyecto en aquel entonces era para rehabilitar las llaves, pero no las aceras y el alumbrado que bordea la urbanización Las Llaves. Entonces hemos hecho otro proyecto, una adenda, para también mejorar todas las aceras y farolas que bordean la urbanización, no solamente su interior. Y por esa razón hemos tardado un poquito más, aparte que es de las obras la más complicada, porque son 319 viviendas, el resto son mucho menos, ¿no? Pero de aquí a final de año va a estar adjudicada también. En 2026 van a empezar las obras de Montaña Clara y la urbanización Las Llaves. Le tengo que preguntar por el poblado de San Fernando. ¿Qué pasa con el poblado? ¿No hay manera de poder sacar adelante el proyecto del poblado de San Fernando? Bueno, es muy costoso. Le hemos pedido al Cabildo de Gran Canaria que por el interés turístico que tiene el poblado de Maspalomas, una subvención de 8,5 millones de euros. Vamos a ver qué hace el Cabildo. Se lo hemos pedido, colaboración económica al Cabildo. Vamos a ver qué nos contesta el Cabildo. Yo he pedido mantener una reunión con la señora Narváez y con el señor Carlos Álamo, con el consejero de Turismo, que a quien nos hemos dirigido, para que colaboren en esto. Esto es un asunto que yo creo que más allá de los colores políticos, todos entendemos que el poblado de Maspalomas es la génesis del desarrollo turístico de nuestro municipio y por tanto tiene un interés turístico más allá de interés cultural, del patrimonio histórico y cultural. Los propios vecinos también. No, digo para poder justificar porque el turismo de Gran Canaria nos puede colaborar en esta ayuda. Obviamente pensando en los vecinos, por eso lo hacemos. Si no, no lo haríamos, ¿no? Entonces, si contamos con la colaboración del Cabildo de Gran Canaria, es una obra asumible, sin ningún problema. Estamos trabajando ahora en modificar el proyecto. Ese es un proyecto que se hizo en la etapa de la señora Narváez. Lo cortés no quito lo valiente, igual que de una cosa, digo la otra, es verdad. Esto fue un proyecto que se hizo en su etapa y lo que le faltó a ese proyecto era financiación. Y ahora lo que estamos buscando es la financiación. Le hemos pedido al Cabildo esa colaboración. En el mes de agosto la pedimos por escrito, aprovechando que yo estaba como alcalde accidental.
y ahora a la espera de que el Cabildo colabore. Lo digo por la insistencia también de la propia oposición en materia de esta Pero tiene la oportunidad de colaborar. Porque el Cabildo está en manos del Partido Socialista y Correcto, de y Nueva Canaria. Perfectamente. Accesibilidad en viviendas vulnerables también es otro de los temas que están trabajando ustedes. Sí. Poder facilitarles la vida a la gente que tiene necesidad, porque... Sí, esto es uno de los asuntos que hemos venido tramitando. Esto es cierto que es algo que se ha venido haciendo siempre. Nosotros es verdad que lo hemos mejorado la gestión y estamos siendo mucho más eficientes y eficaces en la ejecución de esas obras. Son muy rápidos tramitando. Hemos mejorado mucho la gestión, pero son ayudas que me venía dando el Cabildo de Gran Canaria. No es mucho dinero, son 90.000 euros, no llega a 100.000 euros, no es una gran cosa, pero bueno, entre eso y lo que aporta el ayuntamiento con las obras que estamos haciendo, que son varios millones de euros, pues estamos acometiendo la mejora de la accesibilidad de muchas de nuestras urbanizaciones en San Bartolomé de Tirajana. Por concluir un poco con el tema de vivienda, en alguna entrevista me comenta usted la intención de llevar a efecto ese plan de embellecimiento de ayuda a urbanizaciones que no son tan viejas como las que hemos nombrado anteriormente y que no necesitan una reforma tan integral como la que se está haciendo en Las Llaves, en IFA o en La Paz, pero sí necesitan ya un poco de mantenimiento de esas fachadas. ¿Se va a abrir algún tipo de capítulo? Yo tengo que ser honesto, porque no puede ser de otra manera. No estamos empezando. Los dos criterios que hemos marcado para tener una hoja de ruta clara ha sido o que tengan problemas estructurales serios, da igual la antigüedad que tenga la edificación, y si no, la antigüedad. Por eso hemos ido por estas urbanizaciones, son las más antiguas. Ahora tenemos previsto, yo le hablo de memoria, pero tenemos previsto el Patronato y Plaza del Hierro. Son los siguientes con las que vamos a tener reuniones y empezar a trabajar en esos proyectos, que son dos urbanizaciones muy antiguas también. Y así iremos trabajando, porque verdad no lo podemos hacer todo de una tacada. Iremos metiéndonos en proyectos para seguir renovando más urbanizaciones. Como yo le dije, esto era el inicio de algo que no se acababa en estas urbanizaciones, sino iba a ser el inicio de muchas rehabilitaciones. Y según vayamos avanzando, pues iremos atendiendo otras urbanizaciones ya más modernas o más recientes. Modernas entre comillas, pero es verdad, no podemos hacerlo todo a la vez, se lo reconozco, y además destaco, hago un pequeño paréntesis. Se lo he venido adelantando a los vecinos. Los nuevos vecinos que nos llegan, oye, pues mira, estamos viendo que ustedes están trabajando mucho, que no es un cuento, que están renovando un montón de urbanizaciones. Entonces la gente se anima, ¿no? Y vienen por ahí a preguntarnos cuándo nos metemos con sus urbanizaciones. Y lo que les he dicho es lo siguiente, mire, nosotros ahora nos podemos comprometer a tener los proyectos, pero la financiación ahora no la tenemos. Porque todas estas obras que se están haciendo, el ayuntamiento con fondos propios pone un tercio, el gobierno de España, Canarias y Europa pone otro tercio y el Cabildo otro tercio. Entonces se hace en colaboración, las tres administraciones ponen dinero sobre la mesa y el propietario un 2% de eso, que en la práctica, para que se hagan una idea, es como 200, 300 euros por vivienda la media. ¿Cuál es el problema? Estamos ejecutando estos famosos ARRU o RRP. Este tipo de ayuda se llama así, son estas palabras que se han inventado para renovar las urbanizaciones. Estamos ejecutando los presupuestos del año 2021 del Estado español. Pero 2021, si no me falla la memoria, el gobierno de España no aprueba presupuesto. Entonces no aprueba presupuesto. Y al no aprobar presupuesto, no están contemplando nuevas partidas para este tipo de ayuda. Entonces, lo que estamos haciendo es hacer nuestros deberes, tener los proyectos, para si un día el gobierno de España aprueba los presupuestos, pues ser nosotros los primeros ya con los proyectos bajo el brazo para pedir el dinero. Pero ahora mismo no podríamos obtener dinero. Lo que está valorando el equipo técnico nuestro de Genvisur, esta empresa pública municipal de vivienda, es si podemos nosotros como ayuntamiento pedir directamente el dinero a Europa. Es lo que estamos estudiando a nuestro equipo técnico y dejar al gobierno de España de por medio. Pero digo esto para que la gente tome conciencia que cuando un gobierno de España no aprueba los presupuestos, esto nos afecta. Esto nos repercute también, llega aquí hasta San Bartolomé, que a veces creemos que es una cosa de ellos allí en Madrid, y esto nos afecta a todos.
que un gobierno de España no tenga presupuesto es sumamente grave y perjudica mucho los intereses de los ciudadanos españoles, en este caso. O sea que habrá que esperar. Entonces las urbanizaciones que tienen 25 años... Sí. Yo reconozco que sí, no puedo decir lo contrario, pues si no engañaría a los vecinos, y eso sí que no. ¿Se podría facilitar por parte del ayuntamiento eximirles, por ejemplo, una licencia de obra para mejorar una fachada? ¿O arreglo de una fachada? ¿Se podían contemplar? Lo podemos valorar, porque estamos tramitando a día de hoy una modificación de nuestras ordenanzas fiscales y la que tiene que ver con el ICIO, y es una cuestión que se puede valorar. Digo viviendas de VPO, por ejemplo. Sí, se puede valorar. O en régimen de cooperativa. A día de hoy no es posible, pero como estamos tramitando la modificación de las ordenanzas, es algo que podemos contemplar. Vamos rápidamente. Voy a pasar al tema de servicios sociales. 4.225 actuaciones en el primer semestre de este 2025. Han aumentado ustedes el presupuesto, pero siguen recibiendo muchísimas críticas en servicios sociales. No se puede dar más de sí o no pueden dar más de sí en ese atendimiento, aunque también están dando pasos agigantados para el tema del sinhogarismo. Hay muchísima gente viviendo en la calle. ¿Cómo lo van a hacer? Porque es un tema bastante complejo, complicado. Bueno, empezando con el tema de... Tengo que ser muy breve, ¿no? Primero, hemos conseguido tener datos, ¿no? Esto es un informe, no es una invención nuestra, un informe que hace el equipo de servicios sociales, de tener un informe de todas las actuaciones que hacemos en materia de servicios sociales. 4.200, como usted apuntaba. 25. No significa ayuda, intervenciones, no siempre son ayudas. Actuaciones, ¿vale? Primer punto, tenemos datos sobre la mesa. Segundo, hemos conseguido ejecutar en un 96%, si no me falla la memoria, las ayudas de emergencia social. Cuando entramos al gobierno estaban por debajo del 60%, 50 y pico por ciento. Tenemos una eficacia mucho mayor ahora, y eso no es por casualidad, es porque hemos modificado nuestras ordenanzas, esto es lo que hemos hecho estos 2 primeros años, para agilizar la gestión, la transferencia de las ayudas, porque aquí se daba el absurdo en este ayuntamiento de alguien que veía pedir una ayuda de emergencia social, si tenía deudas con el ayuntamiento, no le daba la ayuda. Tuvimos que modificar la ordenanza para facilitar a esas personas que peor lo están pasando, pues poder colaborar con ellos, independientemente de que tengan deudas o no con el ayuntamiento. Segunda cuestión. Nuestro modelo no es perpetuar las ayudas. Y esta es la impronta que hemos intentado y estamos intentando meter al equipo de servicios sociales, que por cierto, hago otro paréntesis, tenemos un equipo de servicios sociales de los mejores de la isla de Gran Canaria. Tenemos un equipazo allí, de personas trabajadoras, de verdad implicadas con este municipio y con las personas más vulnerables o que peor lo están pasando. Tenemos un equipazo, con mi compañero concejal Dimas al frente. ¿Qué hemos hecho en estos 2 años? Hemos incorporado un equipo que no estaba antes, de trabajadores sociales, educadores sociales, psicólogos, que va a ocuparse de la reinserción laboral de las personas que vienen históricamente pidiendo ayudas en San Bartolomé de Tirajana. Porque nuestro objetivo, Diego, no es presumir que damos muchas ayudas, es presumir que estamos reinsertando a muchas de esas personas que históricamente han venido a pedir ayuda a servicios sociales, porque no queremos cronificar la pobreza, porque entendemos que alguien nos debe estar dependiendo siempre de la administración para salir adelante. ¿Pero cómo van a erradicar el sinhogarismo que tenemos en el sur? No, primero le estoy hablando de los servicios sociales, de la atención que estamos haciendo. Sinhogarismo. Aprobamos en el pleno un pacto por el sinhogarismo que todas las fuerzas políticas aprobamos. Ayer mantuvimos la primera reunión, que por cierto, no vino la señora Narváez a la reunión. Si la única concejala que cobra un sueldo de su grupo político no vino a la reunión. Vino otra concejala que no cobra, pero ella no vino. La portavoz que cobra un sueldo no vino a esa reunión y Nueva Canarias no vino. Solamente vino un representante del Partido Socialista, la concejala Clarines. Y ahí le pusimos sobre la mesa los datos. En estos meses hemos venido trabajando en un informe realizado por el equipo de servicios sociales con medios propios,
no lo hemos externalizado, lo ha hecho el equipo que tenemos en servicios sociales, y ese informe de más de 80 páginas viene a decir lo siguiente, en palabras muy sencillas. El 87% de las personas sin hogar que hay en San Bartolomé de Tirajana no son residentes de San Bartolomé de Tirajana. Primer dato. Si el 87% de las personas que están sin hogar en San Bartolomé de Tirajana no son de aquí, creo que todos coincidimos, y es lo que le transmitimos ayer en esta mesa que tuvimos con la oposición, donde solamente vino la concejala Clarinet. Esto es un problema que es supramunicipal, trasciende de San Bartolomé. No es que el 87% sean de aquí, entonces es un problema nuestro, que tenemos que atajar con nuestros medios propios. No, esto es un problema que trasciende de San Bartolomé. Y por eso vamos a llevar al Pleno de octubre un proyecto, una propuesta, un equipo, un proyecto que está conformado con una serie de equipos de psicólogos, trabajadores sociales, etcétera, que se va a ocupar de atender a estas personas, pero vamos a pedir en el Pleno al Cabildo de Gran Canaria y al Gobierno de Canarias que colaboren económicamente para montar ese proyecto que estamos hablando, que va a ser un proyecto piloto que va a consistir precisamente en poder colaborar, disminuir, en cierta manera, las personas sin hogares en San Bartolomé de Tirajana y atenderlas. ¿Por qué? Porque no cabe la posibilidad de echarlas de aquí. Son ciudadanos europeos, la mayoría. Ustedes han tenido 2 reuniones con el consulado británico, creo. Efectivamente. ¿Qué han dicho? ¿Van a colaborar? ¿Pero de qué manera van a colaborar? Van a colaborar, pero después nos reconocen no hacen nada. Que no. ¿Por qué? Porque el otro problema que hay de estas personas es que la mayoría reciben ayuda en sus países de origen. Claro. Entonces, la vida más barata aquí. Claro, y vienen aquí a pasar los inviernos porque están mucho mejor que en sus países de origen. Y la gran mayoría de estas personas, lo que dice ese informe, tienen problemas de adicciones o de salud mental. Quiero decir con todo esto vamos a montar un proyecto para las personas sin hogar, vamos a pedir la colaboración del Gobierno de Canarias y del Cabildo para ello, pero también les digo que esto es un asunto muy complejo. Y por eso era necesario crear esta mesa entre todas las fuerzas políticas, mesa técnica y política, para que todas las fuerzas políticas no hagamos demagogia y populismo con algo que todos somos conscientes que es muy difícil de abordar, porque nosotros no podemos a la gente a punta de pistola echarla de aquí. Hace 87% que no son de San Bartolomé de Tirajana. Hoy le estaban acusando en redes sociales sobre el que no hayan cobrado unos trabajadores de un campamento de verano en el Maspalomas 1. Porque esto alguien cercano a Coalición Canaria organizó un campamento, cobró a los padres y no ha pagado a los monitores. Los monitores se quejaban en denuncia y la oposición ha salido al tromba. Bueno, la oposición, el Partido Socialista ha salido con su portavoz a decir que es responsabilidad suya por ser cercano a un cargo de confianza. Que soy responsable yo. Concretamente, no me quiero equivocar, en lo que refiere la portavoz socialista. ¿Y qué es lo que dice exactamente? Pues lo decía en redes sociales esta mañana, dice que exigimos explicaciones inmediatas al grupo de gobierno sobre el no pago a unos monitores de un campamento de verano, que por lo visto dice que es una persona una cargo de confianza de Coalición Canaria. Yo lo que le digo a la señora Narváez, que si tiene pruebas de lo que está diciendo, que vaya a los tribunales. O nos diga exactamente quién es ese cargo de confianza. Porque tendrá que demostrar lo que está diciendo. Y creo que no lo va a demostrar. Y como diga el nombre, sabe que me voy a querellar contra ella, que lo tenga claro. Es decir, no voy a admitir que se esté ensuciando la imagen de mi equipo con mentiras. Y ese tipo de política rastrera, pues viene a hablar muy mal de que las promueve. Aquí la única persona que ha jugado con el dinero público ha sido ella, que se gastó 400.000 euros del contribuyente de San Bartolomé de Tirajana para una fiesta para 4 y está siendo investigada por eso. Así que la única que tiene que dar explicaciones, que todavía no ha dado a día de hoy, es ella. Pero que se dedique a estar vertiendo basura, con mentiras, difamando, para intentar dañar nuestra imagen, eso sí que no lo vamos a consentir. Así que o se retracta de esas palabras o nos vamos a ver en los tribunales. Y no quiero nuevamente interponer una denuncia contra ella. Así que la política tiene ciertos límites. Nosotros asumimos que nos critiquen en nuestra labor de gobierno,
Pero intentar ensuciar la imagen de alguien de mi equipo con mentiras y yendo a lo personal, eso no lo vamos a admitir. Porque nosotros hemos denunciado en el caso de gastarse ya 400.000 euros porque fue una gestión política de ella en el gobierno. Nunca hemos ido a lo personal. Y espero que rectifique. Y si no, que lo demuestre y que vaya a un tribunal. Pero eso no lo voy a admitir, como usted entenderá, que se esté difamando o calumniando a alguien de mi equipo con mentiras. Eso no lo vamos a admitir. Perfectamente. Le quiero preguntar por último, aunque es una cuestión que le preguntaremos a su compañera, a Gilinia Vega, responsable de turismo. El acuerdo con Costas, con el centro comercial Oasis, parece que le van a permitir poner sillas y mesas pegaditas justo al centro comercial para acabar un poco con esa imagen tan penosa que se estaba dando de esas sillas como aquel que dice de playa, que había montado con que otro bar, pero bueno, al final se queda alguna... Es una buena noticia. Y la pasarela se va a correr, se va a adelantar. Correcto, 2 metros. Se va a desplazar 2 metros. Efectivamente, Costas ha autorizado instalar pequeñas terrazas frente al centro comercial Oasis, en la misma playa, de 20 metros cuadrados. Y eso es una gran noticia. Y es también para que el oyente, los que vivimos aquí, los residentes canarios, veamos la diferencia entre Costas, Madrid, cuando las competencias están en Madrid o cuando las ha asumido el gobierno de Canarias. El director general de Costas Madrid sigue tramitando, por ejemplo, el expediente del anexo 2. Porque cuando se transfirió la competencia, ciertos expedientes que se venían tramitando por Costas Madrid, ellos se lo han quedado, no lo quieren ceder a Costas Canarias, a pesar que debería seguir Costas Canarias quien siga con el trámite, ellos se lo han quedado. No avanza ese expediente. No se lo digo yo, hablé con mi secretaria, que usted la conoce. ¿Cuántas veces en estos 2 años hemos pedido por escrito que nos dé cita Costas Madrid? Y nos ha contestado que no se quiere reunir con el Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana. No nos quieren ni atender, ni por videoconferencia. Y haber conseguido, y esto hay que decirlo, un partido canario, coalición canaria, poner de acuerdo a todo el mundo para tener unos estatutos de autonomía que se aprobó hace cuestión de pocos años, y darnos más competencias a nuestras costas, pues permite que yo tenga el teléfono del director general de Costas de Canarias y puedo hablar con él personalmente y me atiende. Y nos ha ayudado en este caso pues a entender que tenemos que hacer vida en nuestras playas y que de manera ordenada, regulada, pagando su canon como tiene que ser, que se lo paga a Costas Canarias y a Costas de España, pues pueda haber ciertas terrazas en nuestras playas. Y yo creo que es un acierto por parte del gobierno de Canarias, de Costas Canarias, de haber autorizado estas terrazas. Esperemos que funcionen bien, que lo hagan también muy bien los propietarios, para demostrar que se puede hacer vida en nuestras playas y no dando una imagen como estábamos dando ahora, que es ni chicha ni limonada, porque intentan hacerlo pero lo hacen mal. Ya que estamos hablando de playas, el traje a medida que denuncia la oposición que le están haciendo ustedes a los empresarios de las hamacas y sombrillas. ¿Le están haciendo un traje a medida con la nueva redistribución que quieren hacer de las hamacas y sombrillas? Esto es el cinismo elevado al cubo. También le reconozco que hay una cosa que me tranquiliza, porque la posición que nos están haciendo, especialmente a mi grupo político y a mi equipo, no son con datos. No pueden decir, oye, lo están haciendo rematadamente mal, son unos candules, no trabajan, han venido aquí a estar mirando a los celajes. No, estamos trabajando. Bueno, nos equivocamos, como todo el mundo, no somos perfectos, pero son críticas, quiero decir yo, banales, ¿no? Tenemos una hamaca, sombrilla, en precario. El servicio lo viene prestando una empresa hace ya más de 15 años. Los que han estado gobernando, ella como alcaldesa, 6 años, nunca ha hecho nada al respecto para sacar ese contrato adelante y no siga en precario ese servicio. Nunca han hecho una modificación de nuestras ordenanzas que tiene más de 25 años para actualizar los precios, porque eso significaría recaudar más en las arcas municipales. Nunca lo han hecho. Y cuando lo vamos a iniciar nosotros, lo que dicen es que es para beneficiar a otros. No, mire, es para beneficiar a las arcas municipales, porque si modificamos la ordenanza vamos a conseguir poder recaudar más. Esto es de perogrullo. Y no vamos a subirla mucho. Lo vamos a subir como lo tiene Mogán.
ni más ni menos. Aquí estaba a 2,5 € el precio de la hamaca y la sombrilla, y ahora vamos a poner a 4,5 €. Como está, incluso Amador es más cara, pero la playa de Mogán está a ese precio. Quiero decir con todo esto que lo que estamos haciendo es una modificación de nuestra ordenanza para poder cobrar más y recaudar más para las arcas municipales. En cuanto al modelo de gestión, el PSOE lo que quiere es que los trabajadores que están en esa empresa prestando servicio, que son unos 40, pasen a ser empleados públicos, que dependan de una empresa pública municipal que se llama Emursa y se conviertan en semifuncionarios, empleados públicos, para ser más correcto. Y nosotros decimos no. Por 2 razones. Una, no se puede. Ella sabe muy bien, porque ha sido alcaldesa de este municipio, que no podemos aumentar el capítulo 1. Podemos aumentarlo, pero no para casi 40 y pico trabajadores más, porque hay una ley de estabilidad presupuestaria marcado por el Estado español que dice los capítulos 1 crecen solamente un 1,5, un 2%, va diciendo cada año, pero no puedo incrementar en un 5, un 6, un 7%, que es lo que supondría contratando a este personal directamente o subrogarlo. Entonces, primera razón, de ley no se puede, según la ley, y segundo, por convencimiento. Mira lo que le digo, voy más allá. El ayuntamiento no tiene ni pajolera idea de gestionar hamacas y sombrillas. Eso tenemos que dárselo. No es su función tampoco. Pues no es su función. Lo que tenemos que hacer es que sean empresas especializadas y damos oportunidad a nuestros pequeños y medianos empresarios a que generen empleo, que generen riqueza, que saben cómo hacer funcionar esos negocios, que lo hagan bien. Y eso sí, poner un canon alto para que incluso nos sea más rentable. Porque no tenemos que poner nada a cambio, solamente poner la mano, que nos paguen un alquiler, un buen alquiler mensual y que lo gestionen los que saben, no el ayuntamiento, que no está para eso. El ayuntamiento está, que no lo hacemos todavía muy bien, para que haya un buen alumbrado público, para que estén nuestras calles aceras bien limpias, para que esté todo correcto. En eso tenemos que centrarnos, no en hacer negocio. Lo que pasa es que aquí se creó un modelo, que lo crearon ellos en su momento, de una cosa extraña, de una empresa que nunca han querido sacarlo esto a licitación como es debido, y han generado un problemón que nos requiere audiencia de cuentas todos los años diciendo, oye, usted ya tiene un contrato ahí irregular, sin contrato, donde recaudan. Mire usted qué cosa está más graciosa. ¿Sabe quién recauda ese dinero? La empresa. Y la ingresan en el ayuntamiento. En la cuenta del ayuntamiento. ¿Qué cosa más rara es? Y lo que queremos es acabar con ese tipo de historias. Y es verdad, cuando uno toma decisiones y toca ciertas cosas preestablecidas, hay muchos que vivían de esas cosas preestablecidas que no les gusta. Entonces hay que hacer oposición inventando, de que nosotros queremos beneficiar a unos y otros. Lo que habría que preguntar es lo que se han estado beneficiando de aquí para atrás. Y ahora lo que vamos a hacer las cosas bien, como tiene que ser, con orden y ley. Termino con política. Secretario General del Coalición Canaria San Bartolomé de Tirajana, ¿cómo se lleva con Primero Canarias? ¿Va a haber ese acuerdo? Como ya cacarean algunos, perdón por lo de cacarear, algunos de sus compañeros en Tenerife ya dicen que puede haber un pacto con Primero Canarias, pero es aventurar algo todavía muy prematuro y muy verde, ¿no? Eso es muy prematuro. Sí es verdad que hay unas buenas relaciones con Primero Canarias y con el portavoz de Primero Canarias en San Bartolomé de Tirajana, con Samuel, y con sus líderes en el resto de la isla, y es verdad, ha habido conversaciones previas entre Coalición Canaria y Primero Canarias, pero a día de hoy también es falso asumir que hay un acuerdo posible o que eso está a la vista, porque eso no es así, pero sí es cierto que ha habido acercamiento, y yo creo, honestamente, y esto sí me adelanto o me arriesgo a decirlo, que sería bueno para Canarias y bueno para Gran Canaria que el nacionalismo se uniera por el interés de Canarias y por los que vivimos aquí, y lo estamos viendo en Madrid. Puigdemont es quien manda en España junto a los vascos, y por ejemplo aquí el problema que hemos tenido con la inmigración, si llegamos a tener 4 o 5 diputados en Madrid, que dependa el de turno que esté de presidente en España dependiera de esos votos, ya le digo yo que lo de la inmigración se hubiese arreglado en cuestión de días. Pero nos toman el pelo porque solamente tenemos un único diputado. ¿Y cuál es el problema de los canarios? Que no son conscientes, que se cree que votan a Abascal, a Pedro Sánchez, a Feijóo.
y no sé ahora quién está en Sumar, a quien sea de ahí, creen que están votando a esas personas, y a quien votan son a los diputados por la provincia de Las Palmas, que son 8. Y esos van allí y van a hacer lo que diga su jefe en Madrid. Y no digo que lo hagan mal o bien, lo hacen en otras claves. Y lo que yo estoy diciendo es, si los canarios nos damos cuenta que nosotros no estamos debajo de Madrid, no somos Toledo, que estamos en medio del océano, al lado de África, que alguien cuando tiene cáncer en Fuerteventura tenemos que pagar el pasaje a él y a su acompañante para ir a darse la quimio en Negrín, esa es la realidad de Canarias. Y eso solamente lo entienden los canarios, y los que gobernamos y vivimos aquí no nos daremos cuenta si seguimos dándole el poder a Madrid. O sea, el poder está en Canarias y lo nacionalista. tenemos nosotros. Y por eso es importante, y sí estoy de acuerdo y vería con buenos ojos, una posible unión entre esas dos fuerzas políticas, entre Coalición y Primero Canarias, porque creo que sería bueno para Gran Canaria primero y para Canarias. ¿Para Canarias y para el Ayuntamiento también de San Bartolomé de Tirajana? Ya lo veremos. De momento me habla a nivel Canarias. Sí. La unión del nacionalismo, que se habla tanto. Correcto. Sería algo muy positivo. Pues esperemos que así sea, que algún día ocurra, porque la verdad que efectivamente cuando hubo más unión, tuvimos más fuerza que nunca. Se consiguieron muchísimas cosas. Se hizo el Hospital Negrín en la cuarta fase de la circunvalación, por decir algo concreto, sí. Fue cuando el señor Aznar dependía de los 4 diputados que teníamos en su primer gobierno de él, que no tuvo mayoría absoluta, y gracias a eso pues conseguimos muchas mejoras para Canarias. Si aquí hablamos del IJIC y no del IVA, es porque hubo en la época de Jerónimo Saavedra, que se le hizo una moción de censura a las AIC y terminó gobernando Manuel Hermoso, fue porque se renegoció con España que para Canarias hubiera una consideración especial. Por eso somos un RUF, un régimen ultraperiférica, y tenemos ciertas exenciones fiscales y nos cuesta más barato viajar a Madrid. O tenemos el IJIC un 7% y no un 21% como el resto de España, porque es un partido canario que negoció en esas claves. Si no hubiésemos estado vendidos, si esto lo hubiese negociado un gobierno o un partido estatal. Eso es lo que no nos damos cuenta en muchas ocasiones. Alejandro Marichal, gracias por acercarse a este estudio. Ha sido una entrevista larga, pero yo creo que muy interesante. Luego la iremos fraccionando poco a poco, porque hemos hablado de muchos temas de muchísima enjundia y que tienen mucho calado en la sociedad, aunque hay veces que digan que es usted el concejal de los empresarios, pero ha demostrado de que no, de que se hace más política cercana y política de vivienda, que es muy necesaria aquí en este municipio. Gracias, buen día, un saludo. Muchas gracias a usted y buen día. Hasta ahora.